Buenas tardes, profesor, compañeros. Somos el grupo número 2 y vamos a exponer el análisis DuPont. Bien, primero quisiera explicar esto. Cuando tenemos una multiplicación, y en este caso A por B, si yo quiero que aumente C, tendría que aumentar A, aumentar B o aumentar ambos, ¿sí? ¿Por qué? Debido al efecto multiplicador o el efecto de añadir o replicar un número mayor, va a hacer que el resultado también aumente, ¿no? Y en el caso de las divisiones, ¿no?, o las fracciones, en este caso nosotros como lo vemos como razones o como ratios, eh, para verlo de manera más simple, miren, si yo tuviera una pizza, ¿sí? Esta pizza está dividida en cuatro partes, ¿sí? Entonces, mi denominador, que sería todo, porque el denominador se le puede simplificar o decir como que es todo, y el numerador es una parte de algo, una parte de, ¿sí? Entonces, si yo me quisiera comer una rebanada de esta pizza, ¿sí?, me estaría comiendo el 25%. Ahora, si me como dos, por ejemplo, estaría aumentando y me estaría comiendo el 50% o la mitad. Entonces, pero acá tiene que quedar algo claro también. El numerador no existe si no existiría el denominador, ¿sí? Porque yo no me podría comer, por ejemplo, dos rebanadas de pizza si no existiera esta pizza, ¿sí? Eso es lo que quiero que se entienda. Ahora, vamos acá con lo siguiente. Cuando hablamos de empresa, ¿sí?, lo primero que nos mencionan, ¿no?, o una de las cosas más importantes, o lo que más se recalca, es el fin o el objetivo de una empresa, que es crear riqueza para los dueños o accionistas. Pero, ¿mediante qué? ¿Cómo es que la empresa crea riqueza para los dueños? ¿Cómo es que, cómo es que la empresa, como es un ente, hace que sus dueños sean más ricos, ¿no? ¿A qué se debe? Entonces, acá tenemos tres preguntas que las voy a ir explicando mejor aquí abajo, porque es lo mismo ya. Es lo mismo. Ya. Entonces, tenemos acá arriba que dijimos que la empresa se basaba en la creación de riqueza para los dueños. ¿Y qué ratio mide esto? El ROE. Entonces, en, el ROE es el principal, es el corazón del método DuPont. ¿Y qué es el método DuPont? Vamos a ver acá. El método DuPont es una herramienta que descompone el ROE en sus componentes fundamentales. ¿Pero por qué el ROE? Porque ya, como ya lo mencioné, el ROE es el ratio, es el indicador que mide cuánto van a ganar los socios por cada sol que han invertido en la empresa, ¿sí? Por eso el ROE es igual a utilidad entre patrimonio. Ya lo vamos a ir viendo luego exactamente la fórmula. Entonces, ¿para qué sirve el método DuPont? Por lo mismo, para entender qué factores están impulsando, porque no solamente ver el ROE, Donaldson Brown llegó más allá para poder entender verdaderamente qué significaba tener un ROE de 20%, 30%, 5%. Él fue más allá y lo descompuso, pero de una manera muy lógica y muy inteligente, para poder entender qué factores están impulsando al ROE, ese crecimiento o disminución, para poder saber qué es lo que causa, porque aquí en el método DuPont todo es causa y efecto, ¿sí? Entonces él quiso averiguar qué es lo que causaba en que el ROE, o sea, el efecto, que aumente o disminuye, y por ende la rentabilidad de los accionistas, por lo mismo, aumente o disminuye. Entonces, él, estoy seguro que en medio de muchas preguntas, ¿no?, cuando le dan la empresa, le dan eh, la empresa General Motors para que él enderece las finanzas de esta empresa. Y es así como él busca, ¿no?, descomponer esta idea principal que es la riqueza de los dueños, cómo se crea realmente el ROE, o sea, cómo se mide, de qué depende. Entonces, seguramente en medio de muchas preguntas, se preguntó lo siguiente, ¿no? Lo primero es, ¿se está obteniendo verdaderamente la ganancia necesaria en cada venta que se realiza? ¿Pero por qué? ¿Por qué esta pregunta? Porque si hablamos de generación de riqueza, tenemos que hablar de ventas, ¿sí? Una empresa normalmente, vamos a seguir con el ejemplo acá de la pizza, acá la pizza, ponerla por acá por mientras, antes de borrarla. Entonces, para que yo pueda ganar con esta pizza, tengo que venderla, ¿verdad? Y cuando la venda a cierto precio, yo voy a saber cuánto, porque tengo que tener un margen, voy a saber cuánto voy a ganar por cada venta de pizza que yo realice, ¿verdad? Entonces, de aquí nace esta pregunta muy importante, porque es como el nacimiento, pues no, si no existe venta, no existiría la ganancia.
Ahora, eh, tenemos esas dos palabras clave y vamos a ponerlo acá. Que ganancia nosotros lo conocemos, vamos a poner mejor de frente utilidad, ¿verdad? Y la venta, bueno, vamos a poner ventas, porque son ventas. Entonces, al momento de que estas dos palabras clave, bueno, ya tienen un poco más de sentido, ¿no? Entre ambas tienen sentido, porque están relacionadas, vamos a formar un ratio financiero acá. Pero ¿cómo? O sea, como ya les mencioné acá arriba, el numerador es una parte de algo que sería el numerador, del denominador, que sería todo. El numerador es una parte de, el denominador es todo. Entonces, vamos a hallarle la razón a estos dos variables a estos dos términos para poder ver quién depende de qué y poder armar el ratio de manera adecuada. Porque no solamente saber, bueno, en tal ratio tengo estos dos valores, pero ¿en qué orden va cada uno? ¿Verdad? Eso se presta de repente simplemente a realizar memoria y a entender que el ratio es de tal manera y ya, bueno, hay que saber la razón, ¿no? Entonces, eh, si vemos los dos ratios juntos, ¿no? Perdón, los dos términos juntos, vemos que la utilidad no tendría sentido si no existe una venta antes, ¿verdad? Porque si yo no vendo nada, no voy a ganar nada y nunca sabría tampoco cuánto puedo ganar, ¿me entiendes? Entonces, vamos a poner la utilidad arriba y las ventas. ¿Pero por qué? Porque la utilidad es una parte de las ventas, ¿sí? La utilidad que yo gano es una parte de la cantidad de dinero que yo obtenga por las ventas. Entonces se entiende perfectamente, ¿verdad? ¿Por qué uno está arriba y el otro está abajo? Porque es una parte de algo. Es como la utilidad sería esta parte y la venta sería todo. ¿Entiendes? No puede ser al contrario. Al menos para responder esta pregunta, no. Entonces, esta razón, esta razón, nosotros la llamamos es el margen de utilidad. El margen de utilidad. Nada más. Ahora, pero Brown, como es su idea, perfecto, es ir más allá, porque es lo que le sirvió a él para, para poder crear este método, ¿no? Este análisis. Entonces, ir más allá. Ahora, si ya sé que quiero la utilidad, ¿no? Y la utilidad está en base a unas ventas, pero no es el inicio, las ventas no es el inicio ni el fin, hay algo más detrás, hay algo que hace que puedan existir esas ventas o que exista la posibilidad siquiera de poder vender. ¿Y qué es? Por ejemplo, seguimos con esta pizza, ¿ya? Para yo poder vender esta pizza, yo tengo que crear esta pizza, ¿no? Tengo que tener los recursos necesarios para poder crearla, ¿no? Para que se realice un proceso de transformación, la materia prima y pueda existir esta pizza y luego la vendo, ajá, como está acá, la vendo para obtener una utilidad. Entonces, detrás de esta venta hay recursos que la empresa tiene que tener. La empresa tiene que tener recursos para poder realizar las ventas. Entonces, ahora, también nace otra duda más, ¿no? En medio, de por qué si yo tengo mi pizzería, por ejemplo, no, el dueño que soy yo, no soy igual de rico, por ejemplo, que el dueño de Papa John's, ¿sí? ¿Y eso es por qué? Porque en medio de muchos factores, porque hay muchas respuestas para eso, una de las respuestas clave también sería que una respuesta clave sería que ellos utilizan de mejor manera sus recursos. O sea, ellos no solamente manejan mejor sus recursos, sino que tienen más recursos que yo. ¿Me entienden? Entonces, pero lo clave para poder algún día tener muchos recursos es saber cómo manejarlos, saber utilizarlos de manera eficiente para que podamos vender más y tener más utilidad. Entonces, pero la pregunta clave acá es, ¿de qué manera se está utilizando esos recursos? ¿Son eficientes? ¿Mis recursos son verdaderamente eficientes para las ventas que yo realizo? ¿Por qué? Miren, vamos a ponerlo de esta manera. Suponiendo, seguimos con las pizzas. Yo tengo 50 hornos y con esos 50 hornos vendo 100 pizzas total del año, 100 pizzas. Y mis ingresos a por ventas, mis ventas son de 10.000 soles. Pero si en general vendo ya, 1000 pizzas, ya, 1000 pizzas vendo con esos 50 hornos. Entonces, de repente mi competencia, ¿no? El señor que está al lado, que también tiene una pizzería, vende la misma cantidad de pizzas que yo, las 1000, pero con 20 hornos nada más. Porque el señor sabe utilizarlo de mejor manera, de repente les da un mejor espacio, ¿no? Les acomoda mejor las pizzas, muchos factores pueden pasar ahí, pero con menos cantidad de hornos, él puede generar la misma cantidad de ventas que yo. Entonces, él, miren, él ha tenido que, tiene menos valor de activo porque se ha financiado con menos activo y gana lo mismo que yo. O sea, suponiendo que vendamos al mismo precio y la misma cantidad de pizzas,
ganamos lo mismo y él ha tenido que invertir menos en sus activos. ¿Pero por qué? Porque utilizó sus recursos de manera más eficiente que yo. Entonces, tenemos que saber de qué manera estamos utilizando estos recursos. Y acá la palabra clave sería recursos, que nosotros, bueno, lo conocemos como activos. ¿Ya? Y acá las ventas, que sigue siendo ventas. ¿Ya? Ahora, para poder hallar la razón, porque ojo, no es nada más pasarlo, ¿no? No lo estoy pasando de acá. Bueno, acá casualmente sí, da la casualidad, ¿no? Que se han ido al arriba, este arriba y este abajo, pero ya les expliqué que no es por el orden, sino es por la forma lógica de pensar, que no existiría uno sin el otro. Entonces, aquí lo mismo. No existiría la venta si yo no tengo, o sea, yo no podría vender esta pizza si yo no tengo, por ejemplo, hornos o todo el material necesario para poder crearla. Entonces, no existiría la venta, ¿verdad? Si yo no tuviera el activo. La venta es una parte de algo, ¿me entiendes? No existiría este sin este, ¿ya? Y a este ratio se le conoce como rotación de activos. La rotación de activos. ¿Qué tanto rotan mis activos? O sea, ¿qué tan eficientes son? Si un horno solo me produce 1000 pizzas, por ejemplo, significa que el horno es muy eficiente, ¿no? Me está ayudando bastante. Ahora, si ya hablamos, aquí me llevo otra idea, porque de aquí me llevo una idea que fue las ventas. De aquí me llevo otra. Me llevo que las ventas ya lo dejamos de un lado porque creo que ya hemos explicado bastante. Ahora, hay algo más detrás de las ventas. Pues nos estamos llevando el todo. Ojo, miren, acá nos estamos llevando que hasta aquí es el todo, pero nos damos cuenta que hay algo más detrás. Y lo que está detrás de este todo, de estas ventas en el margen, es el activo. Y aquí, detrás del activo hay algo más, porque ese activo no puede simplemente ser así y que aparezca el activo en tu empresa sin haber gastado ni un sol. No se puede. Bueno, sí se puede, pero no está correcto, no a menos que estés voy lavando plata. Entonces, miren, eh, detrás de este activo viene un financiamiento. Entonces aquí, como nos enseñan desde el primer ciclo, tenemos aquí el activo, acá tenemos el pasivo, acá tenemos el patrimonio. Entonces, por este lado tenemos el inversión, ¿no? El activo es la inversión, y en este lado tenemos el financiamiento. ¿Ya? Entonces, este activo no puede existir, esta inversión en activo no puede existir si no hay un financiamiento detrás. Por eso que nos enseñan que activo tiene que ser igual a pasivo y patrimonio. No puedo tener activo 1 millón y acá no tener nada. Es imposible. No va a aparecer de la nada, sino un horno, a menos que lo hayas robado. Entonces, eh, aquí lo importante es ver este financiamiento, pero en base a lo que sería acá, la creación de riqueza. O sea, ¿riqueza para quién? Para los dueños, dijimos. Entonces, esa inversión para poder adquirir esos activos, la vamos a ver en este aspecto, en este punto, a través del financiamiento, pero que tienen los accionistas. O sea, si vemos estos dos elementos, nos vamos a quedar con el patrimonio, porque es lo que les interesa a ellos. ¿Cuánto de su inversión de los dueños, o sea, el patrimonio, me está ayudando a generar, bueno, en este caso a financiarme los activos, ¿no? Entonces tenemos activos, no, financiamiento, que sería patrimonio, ¿sí? Puedo poner financiamiento, pero en este caso lo especifico más patrimonio. Patrimonio, y acá tengo mis activos, ¿ya? Mis activos. Entonces, ¿quién? ¿Quién es la razón de quién? Entonces, no podría tener activos, ¿sí o no? Si no tengo patrimonio, ¿sí o no? Si no existe una inversión o financiamiento a través del patrimonio. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Ahora, a esto se le conoce como apalancamiento. Apalancamiento, ¿ya? Apalancamiento. Y bueno, vamos pasando acá. Bueno, aquí simplemente copié este cuadro y este cuadro, los uní nada más para que se vea que es lo mismo. O sea, que este cuadro, ambos cuadros que acabo de explicar, los he puesto acá para que se entienda que da respuesta a, por ejemplo, la empresa, ¿no? La empresa, tenemos el mismo inicio, tiene el fin de crear riqueza. ¿Qué indicador me mide la riqueza? O sea, ¿qué indicador me mide cuánto gana o cuál es la rentabilidad de los accionistas? O por cada sol que los dueños han invertido, la empresa les genera, eso depende de la empresa, cuánto les genera. Y entonces a esto da respuesta el ROE. Es lo mismo que poner ROE, ¿no? Y, y aquí en este caso las preguntas que quienes le van a dar respuesta es el margen de utilidad, le va a dar respuesta a esta pregunta y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, tener un ROE alto, ¿sí? Tener un ROE alto en una empresa, por ejemplo, 15, 20%, 30%,
es importante, o sea, significa que la empresa es totalmente óptima, que está tomando las mejores decisiones posibles. Y la respuesta es no, porque todo depende. ¿Y por qué? Porque, o sea, bueno, la respuesta es no necesariamente, porque hay maneras o hay ocasiones en las que se puede aumentar estos ratios y por ende, como vimos acá en la multiplicación, porque al final el ROE es la multiplicación de estos tres ratios, si aumenta uno de ellos o dos o los tres, va a aumentar el ROE. Pero existen maneras en las que puede, o casualidades también, incluso, vamos a ir viendo, eh, por las que uno, bueno, en ese caso las casualidades uno tiene que aprovecharlas, ¿no? Y, pero por lo mismo puede aumentar el ROE, ¿sí? Por el aumento de uno de estos tres. No necesariamente tiene que ser algo óptimo. Vamos a verlo así. Miren, en el margen de utilidad vamos a pasar el ratio, ¿no? Que es la utilidad entre ventas, ¿ya? La utilidad entre ventas. Ahora, eh, vamos a desglosar un poco más para que se entienda un ejemplo que se me acaba de ocurrir ahora. La utilidad es igual a ingresos, ¿no? Menos costos, menos gastos. Pero como dijo el profesor Marvin, los costos son ex ingresos, perdón, los costos son ex gastos, ¿no? No, los gastos son ex costos y entonces vamos a dejarlo en ingresos menos gastos para que sea más corto, ¿no? Como dije, y me trabé, perdón, los gastos son ex costos. Entonces lo vamos a dejar todo como gastos. Ya, para que esté más chiquita acá la forma. Ahora, mantenemos las ventas, mantenemos las ventas y vemos lo siguiente, miren. Vamos a recordar un poco lo que pasó hace algunos años. En el tiempo del COVID, en el tiempo del COVID, la, creo que de las primeras cosas que se disparó el precio fueron las mascarillas. Las mascarillas el precio se fue al cielo de un día para otro. ¿Por qué? Porque aumentó el pánico, aumentó la incertidumbre, el miedo, pues, ¿no? Porque se pensaba que si te daba el COVID, bueno, ahí te quedabas. Y entonces, vamos a suponer que yo había comprado 1000 mascarillas. 1000 mascarillas y estaba seguro que durante el tiempo que dure la pandemia, bueno, dije, bueno, puedo venderlas, pues, ¿no? En un primer momento, al comienzo, sí había subido el precio. Vamos a eh, decir que estaba de un sol pasó a 2 soles, porque más o menos ese fue el cambio. Primero, ¿no? Primeros días nada más, el primer día. Entonces, pasó muy poco tiempo, ¿ya? Y, y pasaron cuestión de días nada más, eh, y el precio se disparó. ¿Por qué? Porque aumentó aún más el miedo, ¿sí? No había vacuna, no había solución, no había respuesta, todos estábamos encerrados, miedo. Nos íbamos a morir. Entonces, eh, como aumenta el miedo, los ingresos, los ingresos, aquí los ingresos lo podemos ver de esta manera, a ver, antes de continuar. El ingreso es igual a precio de venta por cantidad de unidades vendidas, ¿no? Y sigue siendo menos gasto. Y esto lo mantenemos las ventas. Entonces, eh, como yo vi que el precio había aumentado, el precio del mercado aumentó, decidí vender mis mascarillas a 15 soles. Entonces, es un aumento increíble en el precio de venta de mis mascarillas, ¿no? En el precio de venta de mis mascarillas. Y si a eso le sumamos a que la demanda estaba a tope, o sea que así yo quiera vender 100, 200 o 1000 mascarillas a un sol, así las venda a 15, igual me las iban a comprar porque todo el mundo tenía miedo, ¿sí? Y era muy necesario, era indispensable tenerlo. Entonces me aproveché de eso y lo vendí más caro. Así como todos hicieron, lo vendí más caro. Entonces mi precio de venta aumentó, ¿sí? Mis gastos ya no aumentan, ¿ya? No aumentaron mi cantidad de unidades vendidas porque solamente tenía 1000, las vendí las 1000, ya no aumentaron mis gastos porque esa mercadería la compré antes, días antes de que surja este miedo y suba todo el precio, ¿sí? Entonces, mis ingresos, por ende, si aumenta mi precio de venta, a pesar que no aumente la cantidad de unidades vendidas, mis ingresos también van a aumentar, ¿sí o no? ¿Sí? No aumentan mis gastos porque, como les dije, las compré antes y por lo mismo mi utilidad va a aumentar. Y si aumenta mi utilidad, y ya vimos que aumenta el numerador, aumenta el resultado que sería un mayor margen de utilidad.
y eso significa un ROE más alto. Ahora, pero esto, si vemos más allá, ¿no? El ROE aumentó, sí, es cierto, pero esto, porque el ROE al final indica rentabilidad, ¿no? Indicador de rentabilidad, pero la rentabilidad viene ligada al tiempo, ¿sí? Entonces, sea la ganancia que tengas, sea óptima o no, bueno, o quieras hacerla más óptima, ¿no? Una ganancia mayor, es importante que sea sostenible, que la puedas mantener durante el tiempo. Y ahora, por ejemplo, ¿podré vender mis mascarillas a 15 soles? No, nadie me va a querer comprar. Muy caro. Ya no. Esa temporada pasó. Esa casualidad pasó. ¿Lo pudiste haber aprovechado? Sí. Pero ¿a qué voy? A que si comparamos, por ejemplo, el ROE de ese mes, ¿no? Del último mes, de que estuvo 15 soles, al mes siguiente, cuando ya se normalizó y a la gente parece ser que a la mayoría les daba igual de usar o no usar mascarilla, a pesar que todavía estaba el miedo, mi ROE, uff, si dependiera de eso, porque dependía de eso, de ese precio de venta, se fue al piso de nuevo, porque tuve que volver a venderlas a un sol, ¿me entienden? La diferencia. ¿Y qué? Solamente aproveché, claro, aproveché la oportunidad, es cierto, pero no estamos hablando verdaderamente de algo rentable, ¿sí? Porque ya no voy a poder venderlo igual, ya no. Y entonces es importante por eso saber eso. ¿Por qué? Porque, miren, se aumentó mi ROE, ¿por qué? Por margen de utilidad. Ah, bacán, mi producto es mejor. ¿Realmente es mejor? No, fue más necesario nada más. Y esa necesidad ya se acabó. Así que ahora tengo que hacer otros planes, o sea, ver otras decisiones. ¿Por qué? Porque ya no puedo vender ese mismo precio. O sea, ya no voy a pretender tener ese mismo ROE por tener ese aumento en el margen. Porque ya no se puede, ya pasó. ¿Sí? Y bueno, en el caso acá de la rotación de activos, en el caso de la rotación de activos, vamos a poner acá la fórmula también, que sería ventas entre activos. ¿Ya? Entonces acá por ejemplo lo que se me ocurre es que, a ver, siguiendo con el ejemplo de las pizzas, ¿sí? Yo obtenía de ventas, imaginemos, 100.000 soles, 100.000 soles con un activo de 200.000. Mi activo era de 200.000, tenía acá hornos, sillas, mesas, todo lo necesario, cocina, todo lo necesario para que pueda generarme ventas, ¿sí? Entonces yo vendía 100.000 soles al año, ¿no? Al año, y mis activos eran el primer año de 200.000. Bien. Ahora, después de 4 años, ¿no? Eh, después de 4 años, imaginemos que yo sigo vendiendo lo mismo, 100.000. Mis ventas son por 100.000, ¿ya? Pero, como ya pasaron 4 años, aquí estamos viendo el activo total, pero en el activo total, o sea, acá en el activo total, existe el activo corriente y el no corriente, ¿no? Que es el fijo. Entonces, parte de ese activo fijo, casi todo, se ha depreciado porque ya pasaron 4 años, o sea, ya no vale lo mismo, y no simplemente por capricho, sino que lo estamos utilizando, lo estamos desgastando. Imaginemos que hasta este momento su valor en libros, su valor de libros de mi activo fijo disminuyó, por lo tanto, mi activo en general también ha caído. Imaginemos que ahora mi activo está con 50.000, ya, con 50.000. Si yo sacaba el ratio, ¿no? La respuesta al ratio en este momento, ¿no? En este momento, y la comparo con mi ratio actual, ¿no? Yo podría pensar ahora, después de 4 años, hoy, ¿no? Hoy, pensar que como mi respuesta aquí es mayor, mi rotación de activos me sale 2, significa que por cada sol de activo invertido me genera 2 soles de ventas. Es increíble, ¿verdad? Pero realmente tenemos que darnos cuenta en el escenario en el que estamos, porque si la empresa no tiene, o sea, esto puede parecer bueno porque te va a aumentar el ROE ahorita. Si lo comparas con el de antes, hiciéramos un gráfico, ahorita estuviéramos muy arriba a comparación de antes, ¿sí o no? Estuviéramos en un pico. Entonces, pero si detrás de esto no existió un plan de mantenimiento, de renovación de activos, por ejemplo, de activo fijo, ¿qué significa? Que el siguiente año, suponiendo que toda mi maquinaria se comienza a depreciar, se deprecia por completo, todo mi activo fijo, y ya no sirve, y ya no puedo generar ventas. Entonces, eso es peligroso.
mi ratio que me pintaba un ROE increíble y mis accionistas, mis dueños ganaban mucho dinero, ¿no? Pero era porque no estamos utilizando el dinero que ganamos para poder invertir y renovar o mantener este activo. Entonces el otro año me puede ir abajo de nuevo, simplemente por no haber analizado a fondo lo que estaba ocurriendo acá. Entonces, no todo es saludable, un ROE alto no es muy bueno tampoco, o sea, no significa que sea alto, puede ser bueno, pero tendríamos que ver verdaderamente cuál es la situación en la que se encuentra la empresa, ¿sí? Ahora, en el caso del apalancamiento, tenemos acá activos entre patrimonio, ¿ya? Activos entre patrimonio. Y bueno, aquí para explicarlo más fácilmente, vamos a reemplazar en la fórmula. Entonces, ¿en qué fórmula? En la ecuación contable. Activos acá es igual a pasivo más patrimonio, ¿sí o no? Y el patrimonio lo mantenemos igual abajo. Entonces, este pasivo más patrimonio es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo que viéramos pasivo, mira, pasivo entre patrimonio, ¿ya? Más patrimonio entre patrimonio, ¿ya? Es lo mismo, miren, porque es una fracción homogénea, ¿no? La suma de una fracción homogénea, el denominador pasa igual y arriba se suman, ¿ven? Lo mismo, lo mismo. Pero, miren, ¿qué pasaría si mi empresa comienza a pedir mucho dinero a los bancos? Comienza a endeudarme por mucho dinero. Entonces, aquí a primera vista no estaba el pasivo, mira. Pero nos damos cuenta que en realidad, obviamente sí está por la ecuación contable, ¿no? Por el desglose acá. Entonces, si yo comienzo a pedir mucha deuda, ¿ya? Mi pasivo va a aumentar. Y en esta parte va a ser, como es suma, va a tener casi el mismo efecto que en la multiplicación. Aumenta uno de los dos o los dos y el resultado también va a aumentar porque es añadir, es aumentar, ¿no? Acumular. Entonces, si aumenta mucho mi pasivo, mi resultado entre pasivo patrimonio sobre activo, que sería lo mismo que activo entre patrimonio, no es lo mismo, va a aumentar también, porque estoy aumentando mi deuda. ¿Qué significa? Que yo me puedo endeudar mucho con los bancos, ¿no? Como estrategia para que simplemente mi ROE crezca. ¿Por qué? Porque si aumento aquí el pasivo, va a aumentar mi apalancamiento, ¿verdad? O sea, va a aumentar mi razón, mi apalancamiento, y mi ROE también va a aumentar porque está aumentando uno de los tres factores. Y puedo pedir mucha deuda, puedo endeudarme con los bancos por mucho dinero y hacer que mi ROE aumente bastante. Ahora, ahí también está la diferencia entre endeudarse, endeudarse y apalancarse, ¿sí? Porque endeudarse simplemente es hacerte de una obligación, ¿sí? O pedir un préstamo, por ejemplo, te haces una obligación con el banco de pagarle, es tener una obligación, solamente obligación. Y acá en apalancamiento es obligación, ¿sí? Porque también te haces de una obligación, pero está sumado a un plan, ¿sí? A un plan, a una idea de inversión correcta para hacer que ese financiamiento que estás pidiendo o que has hecho, ¿no? Que te has atribuido, te pueda generar a través de este plan una inversión correcta en activos, lo cual te va a hacer que puedas vender más y poder obtener una buena utilidad. O sea, apalancarse está bien, endeudarse por endeudarse sabemos que no. Por eso, importante apalancarse. Entonces, la empresa que solamente se endeuda va a aumentar su ROE, sí, pero también aumenta el riesgo porque el pasivo viene de la mano con intereses. Intereses que si tú no vendes, no generas utilidad, no vas a poder pagar y te vas a ir a la quiebra. Entonces, no conviene. Conviene apalancarse, no endeudarse, ¿sí? Y bueno, eso sería todo. Gracias.